Bueno, como todos los tumores, el cáncer de riñón es el que nace en las células renales, principalmente en esas células que nos ayudan a producir, digámoslo así, la orina, ¿verdad? El cáncer de riñón nace en esas células y pues desafortunadamente va creciendo gradualmente. Este es uno de los tumores que generalmente no produce muchos síntomas y entonces va creciendo, creciendo, creciendo hasta irse diseminando. El gran problema de estos tumores es que no tienen muchos síntomas estos pacientes y el 95% de los tumores se llamarían adenoscarcinomas de células renales o el carcinoma de células claras. Pueden venir en combinación con algún otro tipo este, de células de otra celularidad. Por ejemplo, los tumores que tienen características sarcomatoides, ¿verdad? Que pueden venir en asociación como mixtos o sarcomas como tal en el área. Por último, diría yo, estaríamos como los linfomas, los carcinomas epidermoides y al final los tumores de los tubos que conducen la orina hacia la vejiga, que serían los carcinomas de urotelio, que también pueden haber primarios en el riñón propiamente dicho. Serían como los tumores más importantes histológicamente y cada uno de los que estamos hablando actualmente, pues cada uno de ellos tienen su propio tratamiento. De aquí en adelante lo que hablemos será principalmente del carcinoma de células claras, el 95% mencionábamos es este tipo de tumores. Pues realmente no hay como una causa bien clara, bien establecida de cáncer de riñón, pero uno de los datos muy importantes, siempre tenemos que hablar mal del tabaco. Me gusta hablar mal del tabaco. Creo que me gusta hablar mal del tabaco. El tabaco es factor de riesgo para desarrollar cáncer de riñón, específicamente las células renales. También, yo siempre he dicho, eh, a mí me preocupa cuando me dicen en la cajetilla, dice, fumar puede provocar cáncer de pulmón, por ejemplo, que es lo que más ponen. A mí me preocupa, si bien me preocupa eso, me preocupa más lo que la industria no menciona, porque la industria nos dice que fumar puede provocar por lo menos 18 tipos diferentes de tumores, y entre estos, el cáncer de riñón es uno de ellos, ¿verdad? Fumar es un factor importantísimo para desarrollar cáncer de riñón. Beber alcohol, la combinación esta de beber alcohol y fumar no es una buena combinación. Yo recuerdo lo que decía mamá hace algún tiempo, eh, decía mamá, mujeres, alcohol y tabaco dejan al hombre bien flaco, decía, ¿verdad? Entonces, y es que es cierto, vamos, o sea, ustedes ven a la gente que tiene cáncer al último, quedan emaciados prácticamente y por el grado del consumo de energía que el tumor le roba al paciente para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, la combinación esa de fumar y beber alcohol no es en lo absoluto una buena combinación. Entre otras, beber café. Tomar bastante café es un factor de riesgo para desarrollar cáncer en las vías urinarias. Hay algunos estudios por allí que dicen que el cáncer, en cuanto a cáncer hepático, el café disminuye el riesgo de desarrollar cáncer hepático. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Hay que sopesar riesgo-beneficio. El café disminuye sí el riesgo de desarrollar cáncer de hígado, pero aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma de células renales. Y las otras causas, pues menos comunes, los factores genéticos, las personas que tienen mutación de un gen que se llama VHL, von Hippel-Lindau, estos pacientes pueden tener cáncer de riñón en edades mucho más tempranas que las personas comunes que no tienen antecedentes familiares o que no tienen esos problemas genéticos, van a desarrollar estos tumores generalmente por arriba de los 50 años. El cáncer de riñón, pues otro tampoco, decíamos, ¿verdad? Que el cáncer de riñón generalmente no tiene muchos síntomas, pero hay una triada
clásica triada que le llaman la triada del internista. La verdad es que no quisiéramos conseguir a los pacientes con cáncer de riñón ya teniendo la triada del internista, ¿verdad? Porque desafortunadamente cuando se encuentra esta triada, ya los pacientes están con cáncer en etapas avanzadas, ¿verdad? Y la triada del internista es esta: dolor, hematuria y una masa palpable, ¿verdad? El dolor, pues obviamente se siente dolor en el área de la fosa renal, bien sea izquierda, bien sea derecha. El paciente va a presentar sangrado por la orina, ¿verdad? Que digo, no quisiéramos que esto suceda, porque vuelvo a decir, cuando ya esto sucede es porque el paciente está en una etapa muy avanzada. La otra, pues, lo que decíamos de la triada del internista, ¿verdad? Dolor, hematuria y una masa palpable. Vuelvo a decir, no queremos que el paciente se le sienta esa masa porque ya es una cosa muy grande. La verdad es que quisiéramos tener el diagnóstico en etapas avanzadas, tempranas, no avanzadas. Quisiéramos tener a pacientes diagnosticados por un ultrasonido porque se fueron a hacer su chequeo anual, ¿verdad? Como quisiéramos que acá en este país pudiésemos hacer diagnóstico preventivo, ¿verdad? O sea, que pudiéramos hacer nuestro escrutinio todos los años de nuestra evaluación clínica de todos los años y en medio de esto se puede hacer un ultrasonido, por ejemplo, ¿verdad? Actualmente sí se encuentran más estos tumores de forma fortuita, ¿verdad? Cuando una persona va, se hace un ultrasonido, se hace una tomografía por alguna otra causa y se encuentra que tiene una masa, ¿verdad? Que pues afortunadamente estos tumores tienen buenas posibilidades de curación también. Todos los tumores, bueno, la gran mayoría, excepto cáncer testicular, no lo clasificamos, los clasificamos de la etapa 1 hasta la etapa 4, ¿verdad? La etapa 1, cuando los pacientes tienen tumores por debajo de 7 centímetros, de hecho todavía se subdivide en etapa 1A, 1B, que tienen 4 centímetros o menos, ¿verdad? Y es la 1A, y la 1B es cuando tienen entre 4 y 7 centímetros, que no traspasan la cápsula, ¿verdad? Y están limitados solamente al riñón. Vuelvo a decir, estos pacientes generalmente no tienen mayores síntomas, pero la posibilidad de curación de estos pacientes está cercana al 90, cercana y superior al 90%, ¿verdad? Esa es una gran ventaja para estos pacientes, por esto es que digo que cómo quisiéramos poder conseguir a los pacientes en estas etapas iniciales, porque tienen muy buenas posibilidades de obtener curación, porque las posibilidades de curación en la etapa 1 va superior al 90%. En la etapa 2, pues ya puede empezar a palparse una masa, ¿verdad? Ya puede empezar a palparse, el paciente puede sentir la presencia de una masa en la fosa renal, puede el paciente empezar a tener un poco de sangrado por la orina, que le llamamos hematuria, ¿verdad? Y pues dolor, por supuesto que puede haber dolor. No por invasión, sino por fuera de las estructuras, porque estos tumores tienen más de 7 centímetros, pero están limitados al riñón propiamente dicho. No traspasan ninguna de las capas, ¿verdad? Y pues también aquí los pacientes tienen posibilidades todavía altas, arriba del 70% de posibilidades de curación, ¿verdad? Así es que, pues, vuelvo a decir cómo quisiéramos poder conseguir a nuestros pacientes en esas etapas. Desafortunadamente tenemos que conseguimos a nuestros pacientes en las etapas más avanzadas porque muchas veces los pacientes no tienen síntomas. En la etapa 3, pues estos pacientes pueden tener ya el traspaso de o afección de la cápsula gerota, que es la cápsula que envuelve al riñón propiamente dicho, ¿verdad? Ya cuando invade estas estructuras o incluso tenemos un trombo en una de las venas que pasan por ahí, en la vena cava, entonces podemos decir que estos pacientes ya están en una etapa 3 de la enfermedad y pues aquí con ellos y en adelante podemos ver la hematuria también, el dolor, que serían como los síntomas más importantes. En la etapa 4, pues aquí la mirada de síntomas pues ya se va a hacer mucho más grande, porque estos pacientes pues ya se pueden presentar con dolor óseo, porque ya sabemos que estos pacientes son metastásicos, tienen afección del tumor que saltó hacia algún otro órgano,
A estos tumores, a los cánceres renales, les encanta mucho migrar al pulmón. Son uno de los tres más importantes que les gusta hacer metástasis al pulmón. También le gusta mucho hacer metástasis al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, ¿verdad? También les gusta y por ende un paciente puede debutar sin otro síntoma, convulsionando, por ejemplo, ¿verdad? O que tenga una hemorragia intracraneal. También puede debutar de esa manera, doloroso, decíamos, ¿verdad? Que tenga molestias en el hígado, tos, la presencia de derrame pleural, en fin, varios síntomas relacionados con el sitio al que el tumor propiamente dicho hace metástasis y pues van a tener los síntomas del órgano que esté siendo afectado. El cáncer de riñón, vuelvo a decir, le gusta mucho hacer metástasis al sistema nervioso central, a pulmón, a huesos, ¿verdad? A hígado es a donde principalmente a este le gusta ir y por supuesto que allí estos pacientes van a desarrollar la sintomatología. Desafortunadamente estos pacientes, los pacientes con etapas 4 de la enfermedad, son los que consideramos incurables. A estos pacientes ya no tienen muy buena posibilidad de curarse, ¿verdad? O sea, más bien casi nula, pero eso no significa que los pacientes sean intratables. Afortunadamente, cada vez se tienen mejores tratamientos para poder abordar estos problemas y pues procurar que el paciente viva más en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo diagnosticamos este cáncer? Nosotros pues nos valemos mucho de la clínica, por supuesto, aunque pues como les decía, generalmente preferimos hacer el diagnóstico de una manera pues, en la que no se ha sospechado todavía el tumor, ¿verdad? Un paciente que viene, que acude por alguna otra sintomatología y le pedimos sus estudios, pedimos un ultrasonido, pedimos una tomografía y pues fortuitamente encontramos una lesión que generalmente queremos que sea una lesión pequeña, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de diagnósticos. En estos pacientes no necesariamente hacemos la biopsia, que esto es una de las cosas importantes y que marcan diferencia con algunos otros tumores, donde generalmente requerimos una biopsia para poder tener el diagnóstico. En general, con este tipo de lesiones, vamos directamente a tratar la patología con procedimientos radicales o conservadores, según sea el caso que se requiera. Pero, insisto, para cuestiones de metodología diagnóstica, pues hacemos imágenes de ultrasonido o tomografía y cuando ya tenemos la sospecha de esto y aunque no se haya confirmado histológicamente, es decir, con la biopsia, pues entonces pedimos estudios de extensión en los sitios que habitualmente a este le gusta hacer metástasis para poder estadificar y valorar el esquema de tratamiento que utilizaremos. Al respecto del tratamiento, de si podemos o no hacer cirugías como para erradicar un riñón, sí. La verdad es que podemos hacer eso, podemos hacer una nefrectomía total y el paciente quedar totalmente libre de la enfermedad si el tumor es grande, ¿verdad? O está en un polo y que no se pueda quitar, perdón, está interpolar, no en los polos, sino que sea interpolar y no se pueda considerar una cirugía conservadora del riñón. Allí se puede considerar un procedimiento conservador, pero es práctica habitual que, siendo que desafortunadamente no encontramos estos tumores en etapas muy iniciales, de hecho, llevamos 14 años de estar tratando pacientes aquí en esta área del norte y el suroccidente del país, pacientes a los que hayamos indicado nefrectomías parciales o ahorradoras de nefronas, como se les conoce también, pues todavía podemos contar con los dedos de una mano el número de pacientes que han llegado aquí con este tipo de indicación de hacer nefrectomías subtotales, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente no encontramos muchos pacientes que se pueda hacer cirugías conservadoras, pero no es mucho problema porque el otro riñón permite que el paciente sobreviva bien. Y en el caso que esto no suceda, por ejemplo, que el otro riñón esté dañado, una persona que ya tenga, que sea diabética, que sea hipertensa, y que no tenga suficiente fuerza, digámoslo así,
con el riñón que queda. Entonces, pues estos pacientes pueden entrar a programas de hemodiálisis o diálisis, ¿verdad? Y pues ellos también pueden sobrevivir mucho tiempo en muy buenas condiciones, curarse. Tengo por lo menos unos 4 casos en que hemos tenido que hacer una nefrectomía radical. El paciente estaba bien, con el tiempo se hace dependiente de una hemodiálisis, ¿verdad? Y pues ahí están y están vivos y están en buenas condiciones, ¿verdad? Así es que realmente la cirugía o la presencia o no del otro riñón tampoco es una limitante, ¿verdad? Media vez creamos que podemos curar a nuestros pacientes. Un trasplante de riñón después de una nefrectomía por cáncer, sí, digo, realmente es factible. Hacer un trasplante después de una nefrectomía, claro que sí, pero en general le pedimos al paciente que esperemos hacer un trasplante por lo menos unos 5 años cuando estemos seguros que el paciente no va a desarrollar metástasis. En general, creemos que los pacientes que tienen más de 5 años de haber recibido tratamiento por cáncer están curados, en general. Esta regla se rompe precisamente con cáncer de células renales porque los tumores renales a veces despiertan luego de 10, 15 años. O sea, esto junto con los tumores de las células de la granulosa del ovario, también nos sucede que después de 10, 15 años el tumor regresa, ¿vale? O sea, sucede en cáncer de riñón. Entonces, pero si fuera por cuestiones de hacer un trasplante, podríamos estar seguros de hacer un trasplante generalmente después de los 5 años. Las infecciones urinarias a repetición, por supuesto que son dañinas, ¿verdad? Porque, bueno, empecemos con que la infección urinaria principalmente va de la vejiga hacia la uretra, ¿verdad? Pero ya cuando son a repetición pueden ascender por la vía del uréter e infectar al riñón también, ¿verdad? Y esto puede provocar insuficiencia renal crónica. Y la insuficiencia renal crónica es otro de los factores de riesgo para poder desarrollar cáncer de riñón. Entonces, sí, por supuesto, no quisiéramos que tengamos personas que estén con problemas urinarios a repetición, llámese infecciones de vías urinarias. Quisiéramos que si hay infecciones urinarias a repetición, pues se traten eficientemente, ¿verdad? Eso es muy importante, tratarlas eficiente y oportunamente, ¿verdad? Aparte que el paciente tome abundante agua, que tome bastantes cítricos, que tome protectores de las vías urinarias. Hasta eso, si nos vamos a la herbolaria, ¿verdad? Pues también hasta se puede usar el pelo de maíz para tratar de proteger la vía urinaria, igual la rosa de Jamaica, por ejemplo, tomar bastante de esto para poder ayudar a disminuir las infecciones urinarias a repetición, ¿verdad? Entre otras, las mujercitas les resulta fácil, ¿verdad? No sé, tienen una vejiga más grande que la capacidad que nosotros tenemos los hombres. eh, y aparte la incomodidad de ellas, que cuando tienen que ir al baño tienen que sentarse, no les gusta, tienen que estarse aguantando para orinar a cada rato. Las mujeres padecen más de infecciones urinarias recurrentes que nosotros los hombres, porque aparte de todo tenemos la uretra más larga, ¿verdad? Entonces, sí, no es conveniente estarse aguantando mucho para ir a orinar. Si usted necesita orinar, por favor, vaya, hágalo, tome su tiempo, ¿verdad? Haga la limpieza del área también, por supuesto, más si es mujer, ¿verdad? Nosotros no tenemos tanto problema, nosotros los hombres no tenemos tanto problema con eso por la condición de tener la uretra más larga, decíamos, ¿verdad? Con la extensión podemos orinar en el momento que necesitemos y en el lugar que lo necesitemos. No se ve muy bien tampoco que estemos orinando por ahí en cada esquina, pero pues, es un punto a favor de nosotros los hombres, ¿verdad? Las mujeres tienen un poco en contra al respecto, pero pues tienen ellas sí que cuidarse más y pues los protectores urinarios creo yo que sería muy bien. Que una infección urinaria propiamente dicha va a llevar hasta un cáncer de riñón no es tan común, no es tan esperable. Puede suceder, sí, como una anécdota, puede suceder, no es tan común.
Al respecto a lo que nosotros ofrecemos para tratar a los pacientes con cáncer de riñón, por supuesto que en las etapas iniciales podemos ofrecer los tratamientos quirúrgicos, bien sean conservadores o nefrectomías radicales. Por supuesto que acá podemos ofrecer este tipo de tratamientos. Luego, ya cuando hablamos de tratamiento de pacientes con enfermedades avanzadas, estamos utilizando cada vez más y mejores medicamentos para poder tratar estas enfermedades. Actualmente están en boga el uso de tratamientos, lo que conocemos como las terapias blanco. Estos medicamentos, incluso ni siquiera estamos hablando de quimioterapia, vaya, o sea, de hecho no hay quimioterapia útil en cáncer de riñón. Aquí se usan principalmente unos medicamentos que se llaman terapias blanco y en la actualidad se está usando la inmunoterapia. Afortunadamente, por medio de los estudios de investigación clínica con los que en la clínica también trabajamos, pues ofrecemos estos otros medicamentos y creemos que tenemos amplia experiencia en el uso de estos fármacos. Por mencionar nombres de los medicamentos, pues ahí está uno de los que más, de más uso tardío, bueno, de los que se empezaron a utilizar, ¿verdad? El famoso sunitinib, ¿verdad? Se puede usar, son unas tabletas, se usan 4 semanas, se descansa 2, o bien se puede hacer una combinación de 2 semanas y una de descanso, ¿verdad? También están los otros medicamentos como el bevacizumab, interferón, los otros medicamentos que son útiles, las combinaciones del lenvatinib con pembrolizumab, por ejemplo, que también se pueden utilizar. Desafortunadamente, todos estos medicamentos, los últimos que mencionamos, son medicamentos que aún están caros, poco accesibles, pero pues incluso con pacientes que tienen seguros médicos, los hemos podido utilizar e igual en los estudios de investigación clínica en los que tenemos la fortuna de participar. Tenemos el privilegio de ayudar a muchos pacientes también en este tipo de estudios y hemos visto muy buenas, excelentes, diría yo, respuestas en comparación con lo que teníamos anteriormente.